Afortunadamente estamos entrando a la etapa de reactivación económica después de la situación que ha vivido no solamente México, sino el mundo. Para platicar acerca de la reactivación económica y las finanzas nacionales, tenemos el honor de tener hoy en esta billetera a Arturo Herrera, quien es secretario de Hacienda. Adelante. Bueno, es todo un placer estar con el secretario de Hacienda, don Arturo. De veras, muchas gracias, además recibiéndonos aquí a esta billetera en un lugar por todo, por mucho, lo más simbólico que tiene nuestro país. Gracias por invitarme a su programa. Y pues la gran pregunta es, ¿a qué velocidad, cómo y cuándo esperamos este crecimiento de palomita, como usted lo describía recientemente? Bueno, ya empezó, ¿no? El gran cambio que hubo a partir del 1 de junio fue la decisión que tomamos de incorporar 3 sectores muy específicos a los sectores clasificados como esenciales, que fue el mecanismo más flexible que encontramos para poder empezar a hacer una apertura ordenada de la economía. Los 3 sectores que incorporamos por razones distintas fueron el de la construcción, el de las armadoras, que está pensado con miras al encadenamiento con la economía de Estados Unidos y Canadá, y sobre todo para empezar a aprovechar el nuevo Tratado de Libre Comercio, y el tercero, el de la minería. El de la construcción, y déjame centrarme por unos segundos en él. O sea, que tiene mayor impacto en la economía, son muchas ramas industriales que tocan. Así ¿no? es, tiene mucho impacto en la economía, pero tenía muchas otras virtudes que para nosotros eran importantes y que nos motivaban a tratar de encontrar una fecha que lo pudiéramos abrir relativamente pronto. Tiene encadenamientos muy importantes, pero es también, desde el punto de vista de la sanidad, una actividad que se hace fundamentalmente al aire libre, no se hace en espacios cerrados, y por lo tanto hay menores posibilidades de contagio. Los trabajadores de la construcción generalmente tienen salarios que están en la parte baja de la distribución del ingreso, y por lo tanto tenían menos ahorros con los cuales podían sortear los efectos de la pandemia. Hay la percepción de que se necesitan apoyos o estímulos de carácter fiscal o crediticio o garantías crediticias y que todavía no se despliegan o no se conocen con detalle. ¿Cuándo van a estar, secretario? Lo que estábamos trabajando, y lo estamos trabajando tanto por el lado del sector economía, que es la que ve la parte industrial, y tratar de entender dónde están las cadenas, pero también por la parte del sector financiero, para proveer los recursos a los distintos miembros de la cadena, es en lo que estamos haciendo ahora. Hay que recordar que bueno, nosotros hemos tenido diversos programas, pero uno de los programas más importantes que existe apenas se va a implementar, que son estas 2 facilidades del Banco de México, que en su conjunto van a proveer cerca de 750,000 millones de pesos al año. O sea, es la facilidad regulatoria que permite a los bancos dar crédito, o a los bancos de desarrollo. Sí. Bueno, a los dos. Lo que el Banco de México es, a través de 2 ventanillas distintas, proveyó la posibilidad de dar créditos hasta por 750,000. La primera de ellas era sí regresarle recursos que tenía el sistema bancario depositados en el Banco de México. Tanto la banca comercial como la banca de desarrollo. Nosotros también teníamos recursos ahí, y eso suman alrededor de 300,000 millones de pesos. Estamos hablando de 1 billón. Sí. Y más otra donde sí se tiene que hacer una especie de reporto con algún activo que tenga la banca, pero eso suma en su conjunto 750,000 millones de pesos. Secretario, mencionabas otra tercera área de apertura, que es la que nos está dando esta posibilidad de pensar de que tocamos fondo y que ya estamos recuperándonos. ¿Cuál es esa tercera? Esa es la minería, ¿no? La minería. Y la minería compartía características similares a la construcción. Primero, había sido muy golpeada. Segundo, la mayor parte de las operaciones de mina se hacen en lo que se llama a cielo abierto, es decir, no se hacen ya a través de túneles, sino se abren brechas. Los operadores andan en grandes maquinarias aisladas. Sí, no son carboníferas, ¿no? Y era también un sector que había sido muy golpeado, y donde los salarios de los trabajadores de la mina, de los mineros, se habían interrumpido. Pero volvamos al tema. ¿Qué le da confianza realmente de que vamos a tener un crecimiento relativamente acelerado de la economía si ya veníamos arrastramos 22 meses de caída económica? Este es un punto clave.
porque esas expectativas, o sea, el carrusel de expectativas cada día nos baja más. La credibilidad, sobre todo de los bancos de inversiones internacionales. Y nuestra realidad a veces no nos permite ver más allá de lo que usted sí puede ver. ¿Qué le da esa confianza? ¿Dónde está el break para poder crecer? Bueno, primero son tres fenómenos distintos, ¿no? En primer lugar, nosotros hasta hacia el 2018 y 19, y eso ya parece hace mucho tiempo, Sí. a partir de lo del COVID, veníamos navegando la economía a través de dos fenómenos muy específicos. Uno era la deceleración del ciclo mexicano. México tenía y Estados Unidos un ciclo de expansión muy largo, tocaba ya la parte de la deceleración. Después esto se había complicado por los problemas comerciales internacionales, fundamentalmente los conflictos de Estados Unidos con China. Y cuando estábamos tratando de ver cómo salíamos de estas dos situaciones, es que vino lo del COVID. Ahora, el COVID tiene una naturaleza completamente distinta. Los otros dos problemas son problemas económicos muy claros que tienen que resolverse en la arena económica. El COVID viene, lo que se traduce son en problemas económicos a partir de la decisión de una política de sanidad muy específica, que es decir, cerramos la economía para evitar la movilidad y evitamos los contagios. Una vez que se empieza a controlar la velocidad de transmisión, la economía empieza a abrir nuevamente. Y estamos viendo que eso está pasando no solamente en México, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando en Asia. Ahora, está pasando con un riesgo muy claro. No se ha domado, para utilizar un término Sí, claro, no la se ha pandemia. domado totalmente la pandemia. Entonces, en gran medida va a depender que hagamos una reapertura pausada, ordenada y secuencial. Es decir, si nosotros pensamos que regresamos a la situación de enero, el 1 de junio, lo único que va a hacer es que vamos a aumentar el riesgo de que haya un rebrote y entonces se tendrán que tomar medidas más delicadas. Uy, ojalá Pero es no. un proceso de ir calibrando poco a poco cómo lo vamos a ir haciendo. Para el Secretario. crecimiento lo vamos a tener, pero un punto que ojalá que nos pudiera decir, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que ha tomado en estos días? O sea, del momento de la pandemia a la fecha, ¿cuál que usted recuerde que diga, este fue el momento clave, tuvimos que cerrar, no cerrar? ¿De qué manera contuvo la crisis de mercados? ¿Tuvimos una estampida de capitales? ¿Qué es el momento más difícil? Yo creo que la decisión probablemente la más importante fue la de escoger el momento en que teníamos que empezar a ser más proactivos. Y una lección que nos han dado crisis anteriores y también la propia crisis sanitaria es que las decisiones relevantes no se tienen que tomar cuando tienes la crisis encima, sino que las tienes que tomar un poquito antes. Entonces, por ejemplo, nosotros decidimos empezar a coordinar nuestros trabajos con el Banco Central a inicios de marzo, cuando formalmente la economía la cerramos hasta el 1 de abril. Recordarán, a mediados de marzo, por ejemplo, tomamos decisiones conjuntas con el Banco de México de empezar a incrementar las subastas de coberturas, etcétera, porque habíamos tenido ya una volatilidad importante en el tipo de cambio. En esas fechas, por ejemplo, es también cuando tomamos la decisión de hacer cambios regulatorios para que permitiera a las familias, a las empresas, reestructurar sus créditos sin que fueran Esa decisión quebrantados. bancaria fue, yo creo que de las más acertadas que pudo tener el sistema financiero. Evitó una quiebra de las carteras y con ello una crisis sistémica. Sí, y para que nos demos una idea de la magnitud, de la relevancia de ello, a la semana pasada había alrededor de 8 millones de créditos que entre familias y empresas habían reestructurado. Entonces eso evitó efectivamente un problema de quiebra, pero también le dio... ¿Reestructurado o postergado el plazo? Para postergarlo lo tuvieron que reestructurar, pero al reestructurarlo no detonó lo que pasaba antes, que se tuviera que reservar esos créditos. Normalmente un crédito reestructurado es un crédito que se reconoce que no se va a poder cumplir en Y sus se manda términos. quebranto a los 3 meses. Así es. Aquí lo que hicimos a través de un cambio regulatorio fue reconocer que no es que el crédito de las familias, su capacidad crediticia hubiera mermado, no es que la de los negocios había mermado, sino que estábamos viviendo una coyuntura muy específica en la que las actividades económicas iban a quedar cerradas por un periodo de 2 a 3 meses y que los negocios que eran viables en febrero o marzo iban a ser viables en julio y agosto, y lo que había que darles es un periodo de respiro en el que todos tratáramos de ver
cómo paliábamos Y esto. con ese respiro, ¿dónde está Pemex? Bueno, Pemex tiene además un riesgo, un reto adicional, ¿no? Una de los efectos más claros de la forma de resolver la pandemia fue disminuir la movilidad. Y al disminuir la movilidad, disminuyen el número de vuelos y por lo tanto no se consume turbocina. Y coches. Disminuyen el tráfico en las ciudades. El tráfico en la Ciudad de México está como al 40% de lo que solía ser y eso disminuye el consumo de gasolina y por lo tanto cae la demanda global de petróleo. Al no haber habido una respuesta en una disminución de la oferta de petróleo, lo que esto se tradujo fue primero en que los precios cayeran de niveles donde estaba alrededor de $55 por barril, tal vez en febrero a 45, a 35 y abajito de 30, cuando los principales países exportadores de petróleo trataron de lograr un acuerdo que en su primer intento se rompió por un conflicto entre Rusia y Arabia Saudita. La respuesta de Arabia Saudita fue, bueno, si no quieren que todos bajemos la demanda, entonces yo voy a aumentar mi La oferta y producción. bajo el vámonos. precio. Y el precio se fue a cero, literalmente Bueno, a cero. Y Pero hoy A menos usted, a cero. distancia de ese momento, ¿considera que Pemex realmente es el principal riesgo macroeconómico del sistema mexicano, del equilibrio fiscal mexicano? no necesariamente, ¿no? Yo creo que... Es casi como nos los han pintado las calificadoras, ¿no? como un gran problema. No, hay que reconocer que en algún momento Pemex proveía alrededor del 50% de los ingresos Hace mucho. del país, pero ya no lo es. Y Hoy el provee el 4, ¿no? provee 4% del PIB, ¿no? En un presupuesto Y de viene siendo como el 22% 16% del PIB, así. presupuesto. Entonces ya el riesgo a las finanzas era menor. Y el riesgo a las finanzas, además, en este año era todavía menor porque nosotros teníamos una cobertura. Secretario, aquí también hay una parte importante, me gustaría, sobre todo para cerrar en esta billetera, ¿qué es lo que pueden esperar consumidores, empresarios? Porque la confianza de estos Y las sectores, familias, ¿no? las hemos visto que ha venido cayendo, las expectativas de consumo, las expectativas de inversión. ¿Qué alicientes podemos esperar en las próximas semanas, ojalá que sea en los próximos días, para que este ciclo de consumo y de inversión se reactive y pues sea la palomita y no el sopilote, secretario? Sí, Porque luego... no, efectivamente. Mira, yo creo que hay algo que es central para nosotros. Nosotros vemos los números macroeconómicos a veces de manera muy fría, ¿no? Es decir, si puede haber una caída del 4.6% al 8%. Que es del la PIB. estimación del rango de Banco de México, ¿no? Sí, y la mayor parte de los corredurías están en algún lugar en medio, que si hay una caída del 6% de la actividad económica en Estados Unidos y esa es la economía que está más correlacionada con nosotros. Pero hay un punto que nosotros también es muy importante tener un ángulo que nos ayude en eso. Detrás de esos números hay efectos muy importantes en el bienestar de las familias mexicanas. Claro. Nosotros sabemos que hay millones de mexicanos ya que perdieron su empleo, que no tienen que no ingreso, han tenido ingresos, Terrible. que le están pasando difíciles. que se agotaron el ahorro. Y por lo tanto, la mayor preocupación de nosotros es cómo aseguramos de una forma que no ponga en riesgo su salud, que podamos regresar lo más rápido posible a una situación que se asemeje a la normalidad que antes teníamos. Y para ello estamos haciendo una serie de cosas. Una, estamos adelantando el propio gasto del gobierno. O sea, nos queda claro que las empresas, las familias que son proveedoras de servicios del gobierno, les sirven más esos recursos ahora que en noviembre y en diciembre. Ay, dígaselo a los proveedores de Pemex. A todos. Estamos viendo a los proveedores de todo el gobierno. Los de la CFE y Pemex están haciendo agua, dicen por ahí. Estamos tratando de asegurarnos que los créditos que se han aprobado a través de las distintas instancias salen lo más rápido posible. Y estamos entendiendo también que aún con lo duro que ha sido el impacto para todo el país, el efecto ha sido de carácter asimétrico. Hay sectores que han sido más golpeados y hay regiones que han sido más golpeadas. La norte menos, ¿no? No, por la pandemia los primeros lugares que fueron golpeados fueron Tijuana y Cancún, con una diferencia. En Tijuana fue por la movilidad en la frontera y en Cancún fue por la movilidad con los turistas. Y la reacción en ese sentido fue, en las áreas turísticas, cerrar la actividad de los hoteles. Los estados que más han perdido
empleos formales como porcentaje de sus empleos, del total de empleos en la entidad, han sido en ese orden los estados turísticos. Primero Quintana Roo, después Baja California Sur, después Nayarit y después Guerrero. Entonces, un punto especial donde que estamos nosotros poniendo énfasis es en la actividad turística y viendo si las empresas ligadas a este sector requieren algún tipo de financiamiento. Muchísimas gracias por recibirnos en esta billetera. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Tendremos Gracias. que regresar porque definitivamente pues este país no se nos puede escapar de las manos. No, en eso estamos dedicando nosotros y trabajando día y noche.